Iniciamos nuestra actividad del viernes 12 de febrero. Se nos está yendo el mes así rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Diego Valdés está ingresando en este momento y hay dos jóvenes en proceso. Steven Morales. Steven Morales. Y Diego Valdés, buenas tardes, jóvenes. Diego Buenas Morales. Tardes, profe. No te escucho bien, perdón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal sus clases en día viernes? ¿Tranquilo todo? Pues igual que siempre. Bien, bien. ¿Cómo se considera Diego Valdés en su carácter, en su forma de ser? ¿Alegre, respetuoso, buena persona o rebelde y enojón? ¿Cómo se considera usted, joven? Voy a decir que soy entre alegre, desastroso, pero nunca mala onda. Nunca mala onda. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque precisamente el tema que vamos a ver en ética y cuidado de sí tiene que ver con eso. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Por qué somos así a veces medios gruñones, a veces enojones? No nos gusta que nos hagan maldades o digan cosas. A veces todo eso. ¿Cómo es Steven Morales? ¿Enojón? ¿Tranquilo? Pregunto, ¿cómo es? Ya quitaron su cámara. Ójole. No se les puede decir nada porque quitan su cámara. Es que a mí se me anda trabando. Ah, bueno, entonces falla. A mí Sale. se me anda trabando. Y ha habido un poco de problemas con el servicio de internet, con la conexión. Bien. Carlos Giovanni Sánchez. Sánchez, Carlos Giovanni. Carlos Giovanni, ¿dónde lo veo? Aquí está. Perfecto. Diego Valdés y Diego Morales. Muy bien, ahí están. Ya pasamos lista. Perfecto. Vamos a ver un video que preparé. Me lo encontré de repente. Me lo encontré de repente en un libro que estoy consultando para dar estas clases de ética. Y entonces, todo tiene que ver cómo somos. Profe, Dígame. pero no ahorita toca pensamiento matemático. Ah, de veras. Qué bueno que me recuerdas ese detalle. Perfecto. Entonces, le pasamos la película al revés. Muy bien, muy bien. Pero pues ya estamos aquí. Puede ser esta actividad, ¿cómo ves? Ah, pues está bien. ¿No? La cambiamos por hoy. ¿Qué les parece? Está bien. Sí, pero muy bien por el detalle de recordarlo. Ajá, sí, cierto. Bien. Y entonces, ya tenemos ahí a la vista algo del libro que estoy llevando a cabo y que estamos utilizando, la ética en el cuidado de sí y del otro. Y la pregunta es esa. Lee, por favor, Morales, Diego Morales, porque ahora hay que decir Steve o Diego. Sí, profe. Desde la pregunta, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Se nace con una forma de ser o se construye con el paso del tiempo? La personalidad y sus componentes. Desde los antiguos griegos hasta la actualidad, se ha intentado describir qué es la personalidad, cómo se consolida y cuáles son sus componentes. Sin embargo, aún no existe un consenso en la comunidad científica. De modo general, a lo largo de los años han destacado las siguientes teorías:
Montaño, Palacios y Gativa, 2009. Ahí está, ahí. Cuando decimos algo relacionado con la personalidad, todavía no podemos decir nada o qué podemos decir al respecto. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Alguna vez cuando yo estaba en la secundaria y luego pasé al bachillerato, algunos compañeros decían que ellos fumaban porque les daba más personalidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es la personalidad? Yo opino que es la forma de ser de cada uno, ¿no? La forma de ser de cada uno. Pero fumar dará más personalidad. Si ya de por No, sí fumar no uno, da personalidad, nada más da cáncer. sí, aparte, ¿no? También, Aparte. profe, es el círculo social donde te relaciones. ¿Qué tal? Y te juntas con unos que fuman, pues tú los vas a ver cool, pero ¿qué tal? Y es la forma de pensar de cada quien, pero es malo hacer eso. Sí, pues es parte de una expresión de uno mismo, ¿no? Parte de la expresión como persona dentro de un conglomerado social, ¿no? Dentro de un conglomerado social. Entonces, vamos a ver dos, tres cosas aquí de lo que está escrito. ¿Cómo ven? Ahí, Valdés, ¿me puede usted ayudar a leer nada más los dos primeros, de las dos primeras teorías, por favor? Teoría psicodinámica. De acuerdo con Freud, el desarrollo de la personalidad depende del grado de satisfacción de los deseos sexuales que una persona logra alcanzar a lo largo de su vida. Teoría fenomenológica. La personalidad es el resultado de una motivación positiva que va mejorando conforme pasa el tiempo. Hasta ahí. ¿Qué podemos decir de la primera teoría? ¿Qué podemos decir de la primera? Por ejemplo, ustedes son jóvenes y no puede ser algo relacionado con la cuestión de los deseos sexuales todavía, o sí, ya tienen muchos deseos de esos. Dice, de acuerdo con Freud, el desarrollo de la personalidad depende del grado de satisfacción de los deseos sexuales que una persona logra alcanzar a lo largo de su vida. Un niño de 8 años, pues tiene un comportamiento específico, una forma de pensar de acuerdo a cómo lo han educado, cómo ha visto, cómo se relaciona con otros niños, con otras personas mayores, y a eso se le puede decir que tiene una cierta personalidad. Y entonces, Freud tiene relativamente cierta razón, cierta razón. Depende de las etapas del desarrollo de la gente, de las etapas de vida de la gente, ¿no? Y entonces, hay muchas cosas en la teoría de Freud, que los humanos tenemos cierto deseo sexual desde que somos niños por ciertos fenómenos. Cuando, por ejemplo, un niño se enamora de su mamá, que tiene una cierta situación por ahí, tiene un nombre eso. Cuando un niño se enamora de su mamá o una niña de su papá, ¿sí? ¿Alguien ha oído hablar de esto? Diego No, Morales, ¿tú has oído hablar de esto? no, El complejo de Edipo. A eso se le no. llama el complejo de Edipo, cuando un niño, por alguna situación, pues está muy atada a la mamá, atado o atada, entonces tiene esa fijación por la mamá y se llama complejo de Edipo. Bien, en la segunda teoría fenomenológica, la personalidad es el resultado de una motivación positiva que va mejorando conforme pasa el tiempo. ¿Cuál será esa motivación positiva? Los juguetes que les dan a los niños,
el regalo que le dan al niño cuando pasa de primero a segundo año y que tuvo 10 de calificación. Hay cosas que a lo mejor no están bien expresadas. Luis Varela, ¿me puede usted ayudar a leer Teoría de los Rasgos, por favor? Luis Varela, ¿me puedes ayudar a leer Teoría de los Rasgos? ¿No está Luis Varela? ¿Ya ven cómo se ausentan? Por favor, León Cervantes. Claro que sí. Dice, teoría de los rasgos. Según Hans Eysenck, la personalidad es una organización estable compuesta por el carácter, el temperamento, el intelecto y el físico de una persona, que le permitirá adaptarse o no al ambiente. Asimismo, dicha organización tiene una base de 3 dimensiones. ¿Le sigo? Sí, por favor. Ok. Introversión, extroversión, que determina el grado de la sociabilidad. Neurosismo, que se refiere a la estabilidad emocional. Psicotosismo, que se refiere a la incapacidad de distinguir entre lo que es real y lo imaginario. Pero es neuroticismo Neuroticismo. y psicoticismo, que se refiere a la incapacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario. Bien, en la primera parte, que es introversión, extroversión, determina el grado de sociabilización. ¿Quién de ustedes es muy introvertido y cuando llega a un ambiente nuevo casi no habla con nadie? Steven Morales, ¿es usted introvertido o extrovertido? Creo que intervertido, algo así. Introvertido. Le Casi no pregunto a hablo León en un ambiente. Cervantes. Le pregunto a León Cervantes y la respuesta es ¿Me puede decir cómo se dice cuando soy muy sociable en entornos nuevos? extrovertido. Soy Extrovertido. extrovertido. Sí, tú eres Extrovertido. extrovertido. Luego en tu ritmo, en tu forma de hablar y demás, se siente que te sientes un poco más ligero, mejor adaptado y no, como que no te da temor. Pero Tengo esa fortuna como de sentirme en casa en todos lados que voy, como que de cierta manera encajo con cualquier tipo de persona. Es lo que considero yo. ahora la pregunta es, supongamos que de repente llegas a un lugar donde hay puros científicos y están hablando de cosas raras y todos así con un atuendo medio raro, una expresión. ¿Cómo te sentirías ahí? Eh, pues de dos maneras. Una es como que alegre, emocionado de lo que está sucediendo, y otra sería como que de cierta manera un poco incómodo, pero sería algo muy poco, ya que son ambientes en los cuales yo no he estado, no sé qué está pasando ahí, pero de cierta manera me gustaría hablar con ellos y decir, ¿no? ¿De qué trata cierta teoría que están analizando o de qué, o si algún aporte que me pueden beneficiar que me pueden ofrecer para que me beneficien en las químicas, que es lo que igual me gusta a mí? Órale, muy bien, buena respuesta. Bien, entonces tiene que ver con la teoría de rasgos. Según Eysenck, Hans Eysenck, la personalidad es una organización estable, compuesta por el carácter, el temperamento, el intelecto y el físico de una persona. ¿Por qué el físico de una persona? ¿Por qué el físico de una persona? Diga, León. Porque sería principalmente como una forma, una postura la que estemos manejando. Le pongo un ejemplo, una persona que, bueno, por lo que yo sé, una persona quien está más con una postura mucho más recta, algo que sabe cómo expresarse de cierta manera, de cómo enfrentar alguna situación, es como que más reconocida y mucho mejor adaptada a una persona que se pone en jorobita o está, de cierta manera, se siente insegura. Bien, entonces ahí lo que se llama el lenguaje corporal está diciendo cómo se siente, cómo está en ese medio ambiente cierta persona. Si como que está así medio
incómodo, todo encogido, brazos cruzados, pies así, ¿cómo se dice? También cruzados. Entonces, esa persona como que no se está integrando, no se siente cómoda a ese medio ambiente. Muy bien. ¿Me puede ayudar Carlos Giovanni a leer las dos teorías que siguen a continuación, por favor? Giovanni. ¿Cuál sería las últimas? Pero no toques el micrófono, déjalo suelto. La última cosa, las dos últimas. Ajá, sí, porque no se oye muy bien tu sonido. Sería conductual. La personalidad está determinada por el ambiente y formada en su mayoría por los brazos. Uno que se forma gracias a una satisfacción de un sería cognitiva. La personalidad es el estado de la interacción entre la experiencia y el aprendizaje. Muy bien, lo hemos seguido. Te digo que tu sonido, tu sistema o algo se oye un poquito así, un poquito mal, ¿no? Bien, hay teoría conductual y teoría cognitiva. Es decir, la personalidad está determinada por el ambiente y conformada en su mayoría por lazos, mismos que se forman gracias a una asociación del estímulo-respuesta. ¿Quién me dice algo de esto? No le entendí, no le entendía la cuestión de el estímulo-respuesta. ¿Qué es eso? Yareli, ¿cómo qué es eso de gracias a una asociación de estímulo-respuesta? ¿Cómo qué es eso? Ya se fueron. Jonathan López, ¿cómo qué te sugiere esa cuestión del estímulo-respuesta? Julio Roque, ¿puedes ayudar, por favor? Bueno, para lo que yo creo que es estímulo-respuesta es como que tú cuando sientes pues, una sensación, pues puede ser No, tú como de, no sé. o alguien, no hables así, no hables así. Tú ponte en una posición. Cuando alguien, cuando yo o cuando una persona X, Y o Z, no personalices, porque esa es una expresión que no debe ser utilizada. ¿Sí entendió más o menos? No lo estoy regañando. Ah, sí. Bueno, A entonces, ver, trata por de decirlo en ejemplo, primera persona o en tercera. así, sí, sí, lo entendí. Entonces, según lo que yo me parece, es que cuando, por ejemplo, yo siento algo por como felicidad o otro sentimiento, al estar en ese tipo de, en esa acción, tengo como que una forma de hacer las cosas distintas a lo que llego a hacer. Bien. En términos generales, el estímulo-respuesta, escriban por favor, escriban este detalle. Y el objetivo de la clase de hoy es entender el concepto de personalidad. Entender Profesor, ese sería el objetivo de la clase de hoy. Entender el concepto de personalidad, de la personalidad. Y entonces, escribirían también, por favor, escriban también estímulo-respuesta, así como está, con un guión en medio porque van enlazados. Estímulo-respuesta. ¿Sí? Estímulo-respuesta tiene que ver con la psicología conductista. Así lo escriben. Tiene que ver con la psicología conductista en el sentido de que, en el sentido de que
A lo largo de nuestra vida o a lo largo de la vida, tenemos o se tiene, como quiera uno decir, se tiene algún gusto o antojo, se tiene algún gusto o antojo o ganas de poseer algo. Por lo tanto, en nuestro medio social, se educa a la gente, para obtener ese algo. Se educa ¿Cómo, a la profesor? gente. En nuestro medio social se educa a la gente para obtener ese algo, a través de la recompensa, en el caso de tener un buen desarrollo de actividades, según nos marque un canon social. Por ejemplo, Diego Valdés obtiene 10 de calificación en la materia más difícil que él considera. Diego Valdés obtiene un 10 de calificación en la materia que más difícil considera. ¿Cómo se sentiría Diego Valdés? Emocionado y lo publicaría en Facebook. Fuerte. Emocionado y lo publicaría en Facebook, profe. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un logro, profe. O sea, imagínense sacar 10 en matemáticas, sería como que wow. Órale. Bien, a eso le llamamos estímulo-respuesta. A eso le llamaremos estímulo-respuesta. Punto de aparte. Y se los voy a comentar. En la Segunda Guerra Mundial, no lo escribas si no quieren, en la Segunda Guerra Mundial preparaban a unos perros para ir a buscar comida abajo de los tanques de guerra. Preparaban, los sometían a hambre, no les daban de comer durante un rato largo y entonces los soltaban y olfateaban la comida y resulta que estaba bajo de un tanque de guerra. Y entonces a esos perros los prepararon desde el punto de vista del estímulo-respuesta, de que ya sabían que dónde había comida, ya sabían dónde tenían que buscar la comida, y entonces de esta manera los condicionaron para ir a buscar la comida abajo de los tanques de guerra. Y los identificaban y todo, pues no son tontos los perros. Y entonces siempre encontraban la comida abajo de los tanques. Y ese tipo de, ¿cómo se puede decir?, de actitud de los perros o de estímulo de los perros, lo utilizaron para ponerles unas cargas explosivas
a los perros de tal manera que ya en el frente de batalla los soltaban medios hambrientos y como estaban ya estimulados para ir a buscar abajo de los tanques, pues iban hacia los tanques del enemigo y como llevaban unas cargas que eran magnéticas, se puede decir, a la hora en que se pegaban al tanque, en ese momento explotaba la carga de explosivos que llegaban. Y eso fue en el ejército ruso. Pavlov es uno de los estudiosos más importantes de la teoría conductista, teoría psicológica. Por eso se llama teoría conductual. Y entonces los perros fueron su objeto de estudio, su sujeto de estudio para la cuestión de la conducta, en el sentido de que a través de ellos, pues fueron a diezmar al enemigo. Órale. Vuelve a leer, por favor, la cuestión de la teoría cognitiva y a ver qué podemos decir al respecto. Ahora Luis Varela puede leer, por favor, teoría cognitiva. Luis Varela. Yareli Ocelot puede leer teoría cognitiva, perdón. Sí, profe. La personalidad es el resultado de la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente. ¿Qué nos dice eso? Cognición, aprendizaje y ambiente. ¿Cognición y aprendizaje son lo mismo? ¿Cognición y aprendizaje son lo mismo? Diego No, no Morales. es lo mismo. ¿Fuerte? No, no es lo mismo. No, pero ¿en qué se diferencian? En que el aprendizaje es algo que adquieres de una persona externa, ¿no? Que, por ejemplo, usted nos está instruyendo a nosotros ahí en esta clase, pero la cognición es algo que ya tienes por defecto, por así decirlo, que ya Que tú ya se sabes, tiene, ¿no? Que tú cada aprendiste, persona correcto, tiene. correcto. Muy bien. Entonces, la cognición es algo así como la velocidad de aprendizaje, ¿no? Que tienen las personas. Y el aprendizaje es lo que se logra ya retener y es lo que se nos queda. Y el ambiente, de acuerdo al ambiente, a la persona que nos rodea, el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos o se desenvuelve la persona, pues eso es algo que determina la teoría cognitiva y entonces es lo que dice que la personalidad es el resultado de la interacción entre esos tres factores. Muy bien. Yareli nuevamente podría leer el primer párrafo que está abajo. Despacito, suavecito. Dada la diferencia de perspectiva y de componentes que se le atribuyen a la personalidad, surgió la teoría integradora de la personalidad, que establece que la personalidad no se puede explicar solo con el temperamento, el carácter o la inteligencia, ni solo con el consciente o Consciente. inconsciente o con las conductas observables o internas, sino que se debe abarcar todos estos aspectos, incluyendo las conductas con y sin patología. Muy bien. Entonces, como dice ahí la teoría integradora de la personalidad, establece que todo lo que nos rodea, todo, tiene que ver con la personalidad, todo. Quiénes somos, lo que comemos, dónde nos desarrollamos, con quién preferimos hablar, con quién no, etcétera, todo de una manera integral. ¿De acuerdo? Bien, les invito a ver un pequeño video que también tengo preparado para que veamos algo relacionado con esta cuestión. Más o menos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y es algo que se dijo al principio.
Le vamos a poner sonido y todo para que todos escuchemos. Tenemos 10 minutos a partir de este momento. Y cuando termine la clase, pues nos vemos en la otra, la última clase, pero con pensamiento matemático. ¿Qué les parece? Y lo vamos a decir. ¿No era al revés? ¿Mande? Que si no era al revés, no, ahorita, bueno, con mi horario tengo que primero era pensamiento matemático y después ética. Sí, sí, pero como ya habíamos empezado, eso me lo dijo el compañero Diego Morales, ¿verdad? Diego. Y entonces le dije, bueno, pues ya vamos bien encaminados. Sale. Y entonces, en la próxima clase vemos lo de pensamiento matemático, ¿de acuerdo? Nada más es un cambio de horario. Bien, vamos a ver esto. Dinámicas de la personalidad. ¿Se oye? Las teorías psicodinámicas afirman que la conducta es resultado de fuerzas psicológicas que actúan dentro del individuo, normalmente fuera de la conciencia. Algunos autores son Sigmund Freud, Carl Jung, Linda Behrens, Mary Springs, George Gurdjieff, Adolf Halder y Connie Horney. Comencemos con Sigmund Freud y el yo. La analogía de un iceberg es muy útil debido a que muestra que el id es la parte inconsciente que está llena de impulsos y deseos que se ven reflejados en el yo. Y el yo, que es el que está en contacto con la realidad, es el que satisface esos impulsos y deseos, regido por el superyo, que es donde está la moral y lo aprendido por los padres. Otra cuestión de la que nos habla Sigmund Freud es sobre el principio del hombre, en donde establece que el placer es la gratificación del instinto inmediato, y que la realidad es el ego o el yo tratando de satisfacer de una manera segura y eficaz esos placeres. De igual modo nos habla sobre las etapas de la personalidad, comenzando por la oral, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, en la que el niño siente una sensación de placer a través de la boca, labios y lengua, seguida por la etapa anal, en la cual el niño siente placer por el control de los esfínteres, va de los 2 años a los 4. La tercera etapa es la fálica, que va de los 4 años a los 6, en el cual las sensaciones eróticas se centran en los genitales, además de que el niño siente cierto placer por tener la atención de los padres, presentando el complejo de Edipo y de Electra. La cuarta etapa es latencia, que va de los 6 a los 12 años, en la cual se presenta el odio hacia el sexo opuesto, y finalmente la etapa genital, que va de los 12 años en adelante, en la cual se desarrollan las características secundarias de la persona. Y finalmente, Freud nos habla sobre el instinto sexual y agresivo, siendo el primero el de existencia y continuación de la especie, y el agresivo el de supervivencia. El siguiente autor es Carl Jung. De acuerdo a la estructura de la personalidad de Jung, existe el consciente y el inconsciente, siendo el primero la persona o el ego, que es el que está en contacto con la realidad. Después está el inconsciente, que se divide en personal o colectivo, siendo el personal aquellos pensamientos reprimidos, experiencias olvidadas e ideas no desarrolladas, y el colectivo es aquel que se hereda. Finalmente están los arquetipos, que son formas de pensamiento almacenados en el inconsciente, comunes en todos los seres humanos. Entre ellos está el ánima, que es el arquetipo femenino dominante, y el animus, siendo el arquetipo masculino dominante. Por otro lado, nos explica las 4 funciones psicológicas fundamentales, como el pensamiento, que tiene que ver con las cuestiones lógicas, los sentimientos, que están relacionadas con los juicios de valor, como lo bueno y lo malo. Las sensaciones son las experiencias directas y la percepción de los detalles, y la intuición, que tiene que ver con las experiencias pasadas. De sus fundamentos establece 2 tipos de personas, las tipo intuitivos sentimentales y las sensible pensantes, siendo las primeras que el consciente es intuitivo sentimental sobre el inconsciente, que es el pensamiento y la sensación. Las tipos sensibles pensantes tienen el consciente sobre el pensamiento y la sensación sobre la intuición y el sentimiento. Y también Jung clasifica a las personas dependiendo si son extrovertidas o irracionales, dependiendo si las sensaciones y la intuición es lo que manda sobre ellos, o introvertidas y racionales si el pensamiento y el sentimiento es lo que más los manda. La siguiente autora es Linda Behrens. Esta autora establece que las relaciones humanas entre los yoicos iguales es más factible, comenzando con el yo verdadero, que es la herencia, que es la predisposición con la que nacemos. Después está el yo desarrollado, que es la experiencia. Son los elementos que vamos desarrollando conforme maduramos, y el yo contextual, que son las reacciones que tenemos ante situaciones específicas.
George y su teoría del enegrama, en el cual se representan 9 estilos diferentes y de los cuales una persona obtiene un triángulo con ciertas habilidades. De igual modo, establece que existen 3 centros de inteligencia, siendo la cabeza inteligencia mental, el corazón la inteligencia emocional y el cuerpo la inteligencia instintiva. Briggs es la autora de una prueba de personalidad muy famosa, la cual lleva su nombre, la MBTI, la cual cuenta con 16 tipos de personalidad que las clasifican en intuición, pensamiento, en intuición sentimiento, en sensación juicio y en sensación percepción. Otro autor importante es Alfred Adler. Él habla sobre la compensación de los individuos, que es el esfuerzo por superar debilidades imaginarias o reales, y la inferioridad, que es la fijación de los sentimientos que causan una parálisis emocional. Karen Horney es otra de las autoras de las teorías psicodinámicas, en la que ella afirma que en la niñez las relaciones humanas son un factor muy importante para el desarrollo de la personalidad. Además de asegurar que la ansiedad es la reacción que tiene un individuo ante las amenazas, y las tendencias neuróticas son las estrategias irracionales para enfrentar los problemas emocionales. Y finalmente, Erik Erikson, quien fue otro de los teóricos psicodinámicos, quien estableció que las relaciones entre padre e hijo son de suma importancia para el modelamiento de la personalidad. Incluso Erikson se basó en las pruebas de Sigmund Freud para presentar las posibles conductas que se presentarían en cada una de las etapas, además de fuerzas y virtudes que podrían presentarse en las mismas. Erikson propuso que en la etapa oral se daría la confianza contra la desconfianza, dejando la fuerza de esperanza. En la etapa anal se dará la autonomía contra la vergüenza, dejando la voluntad. En la etapa fálica estaría la iniciativa contra la culpa, dejando la fuerza de determinación. En la latencia se daría la laboriosidad contra la inferioridad, dejando competencias. En la etapa genital, la identidad contra la confusión de roles dejará al individuo la fidelidad. Erikson agregó otras 3, con la que empieza que en la adultez temprana se dará la intimidad contra el aislamiento, dejando el amor de paso. En la adultez, generalidad contra estancamiento, dejando el cuidado. Y finalmente, madurez, que será la integridad del ego contra la desesperación, dejando sabiduría. Bien, termina este video y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció este video relacionado con la cuestión de la personalidad, con las teorías que hay alrededor? ¿Quién de ustedes al principio, cuando tenía 4 o 5 años, era muy introvertido y que descubren que pues, no es bueno ser introvertido y que es mejor abrirse un poquito? ¿Quién de ustedes más o menos tuvo ese tipo de experiencia temprana? Diego Valdés, ¿tú sentiste algún cambio en tu personalidad? Ya se fueron. Ajá. No, aquí sigo, pero no, pues yo digo que pues no, andamos bien. Bueno, más o menos, va. Cuando tenías 4 años, ¿eras igual de alegre y todo que ahora? Pues según mi mamá, pues dice que sí, que así como era de travieso e inquieto, ahorita era como antes, pero pues antes no tenía, no tenía razón, va, pues ahorita ya. Bien. León Cervantes, otra persona a la que le Presente. voy a preguntar, ¿cómo eras a los 4 años? ¿Tranquilo o extrovertido y ya eras Pues inquieto? no, siempre he sido así. Bueno, de hecho, antes, cuando era ahí en mi juventud, dirían por ahí, era como que más, no me controlaba, era muy, no sé cómo decirlo, hiperactivo y Hiper. hiperactivo. Y le di, si ahorita no, más o menos me puedo controlar, antes no era como que muy ¿Eres el fijo, tenía tercero de la mucha lista? energía. Bien, pues ya tenemos menos de un minuto. ¿Alguien quiere aportar algo para el resumen? Ya tenemos menos de un minuto. Morales, Diego, ¿quieres participar o ya te fuiste? No, ahí estás. No, Menos acá de un sigo. minuto. ¿Algo para el resumen?
Se nos acabó el tiempo, jóvenes. Bien, entonces